Hola, bienvenidos otra vez al canal. Hoy vamos a analizar una noticia, queridos amigos, que viene causando mucho revuelo en el mundo religioso, pero yo diría que todos deberíamos prestarle atención. Y tiene que ver con una reunión que hubo en Egipto, por allá cerca al monte Sinaí, por parte de diversos líderes religiosos con la intención, según dicen estas notas, de cambiar los 10 mandamientos o de establecer unos nuevos 10 mandamientos. Ahora vamos a analizar, vamos a ir comentando qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto y la polémica que ha generado? Por acá yo tengo la noticia que viene circulando desde hace un par de semanas acerca de esta reunión. Líderes mundiales crean los nuevos 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los líderes mundiales de diversas religiones realizaron una ceremonia de arrepentimiento y un llamado a la justicia climática el pasado 13 de noviembre en el marco de la ceremonia del COP27 en el monte Sinaí en Egipto. Es decir, que el evento, la reunión, tenía como propósito el tema de una justicia climática, ¿no? 10 mandamientos para el llamado a la justicia climática. Esto tiene relación con todo lo que ya sabemos de el cambio climático, lo que se viene promoviendo por parte de las élites para proteger el planeta o minimizar los efectos de este cambio climático. Es decir, que ya el poder religioso se une a la Agenda 2030 con miras hacia trabajar o enfocarse en los efectos del cambio climático. Ya sabemos que la Agenda 2030 le apunta a eso. Y ahora estos líderes religiosos se suman. Pero vamos a ver qué ocurrió en este encuentro. Durante la conferencia climática de la ONU, el COP27, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí. Ya sabemos que el monte Sinaí fue el lugar donde, bueno, la Biblia dice que Moisés recibió los 10 mandamientos y la ley por parte de Jehová. Es el monte donde descendió Dios. Eso es lo que enseña la tradición. Obviamente, ya sabemos, lo hemos denunciado muchísimas veces, que quien descendió sobre ese monte no fue ningún Dios verdadero. Fue un ser que, haciéndose pasar por Dios, se presentó ante el pueblo de Israel y les entregó estas leyes y mandamientos para que de ahí en adelante pues ellos cumplieran eso fielmente y se convirtieran en su pueblo elegido. Pero obviamente la humanidad, como humanidad en general, seguimos pensando que quien descendió ahí fue Dios. En el monte Sinaí, donde Moisés habría recibido los 10 mandamientos bíblicos para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. Así como Moisés recibió los 10 mandamientos en aquella época por parte de Jehová, ellos se reúnen aquí de forma simbólica para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. La cumbre de las Naciones Unidas se lleva a cabo en Sharm el Sheikh, Egipto, para discutir soluciones al cambio climático. El encuentro se desarrolló el pasado 13 de noviembre y fue organizado por el Instituto Interreligioso Elijah, Elias Interfaith Institute, que reúne importantes líderes del judaísmo, el islam, el cristianismo, el budismo y las religiones de la India. Para los organizadores, la elección del monte Sinaí es simbólica. Es simbólica, queridos amigos, pero esto no es casualidad. Sabemos que estas religiones, sobre todo el judaísmo, el islam y el cristianismo, parten de una misma raíz, ¿no? Las religiones que parten de Abraham. Pero ya cuando vamos al budismo y religiones de la India, uno diría, bueno, ¿qué tienen que ver con esta tradición? Pero ahora al final del video vamos a entender por qué se reúnen todas, ¿no?, en torno a este símbolo del monte Sinaí. Los organizadores también buscan recopilar las mejores enseñanzas de todas las religiones en apoyo de la justicia climática. La ceremonia contó con liturgias, lecturas y tradiciones musicales de varias religiones. Aunque la Biblia otorga autoridad al hombre por creación, el teólogo Avery Foley del equipo de respuestas en Génesis nos recuerda que Dios es soberano sobre todo, incluido el clima. Ciertamente podemos impactar el medio ambiente y lo hacemos, pero no somos el todo y el fin de todo que sucede aquí en la tierra. Dios existe y su plan triunfará, y reveló que la vida en la tierra no terminará debido al cambio climático provocado por el hombre. Terminará cuando Dios juzgue la tierra con fuego y cree nuevos cielos y una nueva tierra, dijo Foley.
Otro punto que llama la atención es el llamado ecuménico de la COP27. Según el pastor Hernández Díaz López, la unión de todas las religiones es una amenaza para la Iglesia de Cristo. Debemos afirmar que no hay unidad espiritual fuera de la verdad, así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir. No podemos ser uno con los que niegan la salvación por la gracia de Cristo Jesús, obviamente porque las otras religiones que estaban allí no tienen dentro de su fe y creencia que el camino de la salvación es a través de Cristo Jesús, como sí lo tiene el cristianismo. No es un acto de amor dejar que aquellos que caminan por el camino ancho de la condenación vayan en paz por ese camino de muerte. Este falso amor huele a muerte, destaca el pastor. Si bien es cierto, la nueva Agenda 2030 de la ONU viene avanzando con fuerza y pese a que su principal objetivo es el control y la unificación de las naciones, la Iglesia de Cristo mantiene alerta sabiendo que se avecinan tiempos difíciles. Esta es la opinión del pastor Hernández Díaz López, ¿no? Que ve como una amenaza este tipo de reuniones entre las distintas denominaciones religiosas, porque considera que ponen en riesgo la fe dentro del cristianismo. Bueno, esto ha llamado la atención, como lo decía, sobre todo en el mundo religioso, pero también muchas personas, sobre todo en el mundo de la investigación, ven esto como un símbolo que entraría a representar estos movimientos que tienen que ver con la llegada del nuevo orden mundial y la Agenda 2030. Ahí ya lo mencionábamos que este movimiento religioso está aunado a los parámetros de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, cuyo enfoque principal, por lo menos de cara al público, es el tema del cambio climático, o digamos minimizar los efectos de este cambio. Aquí coloco los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por acá hay una parte, por ejemplo, el número 17, que habla de alianzas para lograr los objetivos. Esto es nuevo orden mundial, unión de países, de religiones, de política, de moneda, toda una unión global para poder lograr esto. Entonces, como vemos, cada uno de estos 17 objetivos van enfocados supuestamente a salvar el planeta, ¿no? Correctivos que por parte de las élites se quieren implementar para minimizar los efectos de ese cambio climático. Sin embargo, queridos amigos, la Agenda 2030 es la plataforma política, económica y, por qué no decirlo, hasta militar del nuevo orden mundial, con el líder que está por llegar, el famoso líder de este sistema llamado el anticristo, que sería el objetivo número 18, ¿no? Recuerden, son 17 objetivos y el número 18 que está oculto sería la llegada de este personaje. Vemos que esta reunión está enfocada, esta reunión religiosa, para lo que es impulsar la Agenda 2030. Sabemos además que desde hace varios años se viene trabajando en esta iniciativa, ¿no? La construcción de un templo para albergar las tres grandes religiones que parten de la raíz de Abraham. Una nueva instalación en Alemania buscará promover la unidad entre las comunidades de fe al ofrecer un espacio donde cristianos, musulmanes y judíos puedan adorar juntos bajo el mismo techo. Este tipo de iniciativas, queridos amigos, es precisamente lo que se viene moviendo en el mundo religioso para unificar todas las religiones en una sola. Por ejemplo, del lado de la Iglesia Católica, Francisco, el Papa, ha venido también moviéndose mucho para lograr esto. Entonces hay dos términos importantes. Uno es el ecumenismo y otro es el sincretismo. El ecumenismo es esa idea que busca unificar las distintas corrientes derivadas del cristianismo, ¿no? Catolicismo, iglesias protestantes, bueno, todo lo que surgió desde el tiempo de la creación de la Iglesia Católica en el 325 y más adelante en los años 1500 con la protesta de Lutero. Eso sería el ecumenismo, reunir todo lo que dentro de la fe cristiana está dividido. Y luego entraría el otro concepto, que es el sincretismo. Y el sincretismo busca ya unir todas las denominaciones religiosas, las distintas religiones, es decir, unir el budismo con el islam con el judaísmo con el cristianismo, todo, unirlo todo en una sola corriente religiosa
que se establecerá en el mundo en el marco del nuevo orden mundial. Hacia eso van caminando las distintas religiones. Por eso esta reunión que fue patrocinada por la ONU allá en el Monte Sinaí no es casualidad. La estructura fue diseñada por los arquitectos berlinenses Web Malvesi y costará unos 47 millones de euros. Incorporará una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Ahí están las tres religiones en pleno funcionamiento, junto con un espacio central para reuniones. También se invitará a los seguidores de otras religiones a que vengan a adorar allí. Es decir, será un espacio para todos. El proyecto de construcción, la casa de uno, del único Dios, el falso Dios de la tierra. La idea es bastante simple, lo dijo The Guardian. Queríamos construir una casa de oración y aprendizaje donde estas tres religiones pudieran coexistir mientras cada una conserva su propia identidad. En el sitio web del proyecto se anuncia que House of One busca fomentar relaciones pacíficas entre las religiones abrámicas. También dieron crédito a una cita de Martin Luther King Jr. como parte de la inspiración para el proyecto. Hemos heredado una casa grande, una gran casa mundial en la que tenemos que vivir juntos, blancos y negros, orientales y occidentales, gentiles y judíos, católicos y protestantes, musulmanes e hindúes, una familia indebidamente separada en ideas, cultura e intereses. Quienes como nunca más podremos vivir separados deben aprender de alguna manera a convivir en paz. Los diseñadores agregaron que House of One pretende ser un símbolo de diálogo pacífico. Uno de los líderes religiosos involucrados en el proyecto, el rabino Andreas Nashama, señaló que si bien cristianos, judíos y musulmanes adoran por separado en el edificio, se reunirán para las fiestas religiosas, conmemoraciones y celebraciones. Es más que un símbolo, es el comienzo de una nueva era en la que mostramos que no hay odio entre nosotros, dijo. La Casa del Uno se construirá en el sitio de la iglesia de San Pedro de Petriplatz. San Pedro fue demolido en 1964, pero después de que se descubrieran los cimientos hace más de 10 años, se propusieron sugerencias para construir una nueva iglesia en el sitio. Queríamos crear un nuevo tipo de edificio sagrado que reflejara la Berlín actual, dijo Stolte a The Guardian. Los iniciadores actúan como marcadores de posición. Este no es un club para religiones monoteístas, queremos que otros se unan a nosotros. Es el sincretismo. La mayor parte del costo del proyecto ha sido cubierto por el gobierno federal del estado de Berlín. Ya se han recaudado unos 9 millones de euros mediante donaciones y recaudación de fondos. Stolte dijo que el apoyo había sido alentador, particularmente después de cierto escepticismo inicial de que el proyecto buscaba crear una nueva religión. Y queridos amigos, ya la construcción de esto arrancó. Esto no quedó en ideas, en fantasías, no. Esto ya es una realidad, ya se está construyendo. Entonces, como lo decía, ideas como estas buscan impulsar el sincretismo religioso. Recuerden que el Islam, el judaísmo y el cristianismo parten, entre comillas, de la misma base. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el mensaje de Jesús no tiene relación con el Dios del Antiguo Testamento. Que ellos en el concilio de Nicea lo hayan, digamos que lo hayan unido a esta tradición judaica, por eso de ahí surge la religión judío-cristiana, hayan hecho esto como estrategia para crear una nueva religión global desde aquella época y así lo consiguieron. Ahí nació la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, que es de las religiones más grandes actualmente en el mundo. Entonces, ¿qué pretenden ellos? En el marco del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial pretende crear una sola moneda global, es decir, que aparezcan las distintas monedas y que haya un solo intercambio económico en el mundo. Además de esto, se pretende crear un solo sistema político mundial. Y una de las plataformas que viene fomentando esto es la corriente del progresismo. El progresismo precisamente busca abrir, podríamos decir, ese libertinaje, ¿no? Y poder de alguna forma volver oficial o legales todas aquellas cosas que por otros sistemas políticos no lo eran, como por ejemplo temas de eutanasia, el aborto, el tema de la diversidad de género, legalizar todo esto, matrimonios, adopción de hijos, es decir, tomar todo esto y legalizarlo. El tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial,
bueno, diversas cuestiones que el progresismo está apoyando, como también las monedas digitales. Se cree que la moneda del nuevo orden mundial podría ser digital, porque el papel moneda desaparecería, ¿no? Los billetes, las monedas, y quedaría una moneda cibernética, que a través de implantes subcutáneos tecnológicos usted podría hacer todo tipo de transacciones. Entonces el progresismo como plataforma inicial viene impulsando todo esto. Ya lo vemos en los países que tienen gobiernos progresistas, como todo esto que acabo de mencionar, todas estas corrientes que buscan supuestamente una liberación de la humanidad, pero que nos van llevando a una destrucción más bien, ya se vienen legalizando. Entonces ahí está la plataforma política, económica. La plataforma militar tiene que ver obviamente también con un solo ejército, y uno de los prototipos, como ejemplo, podemos tomar a la OTAN. La OTAN, que es un frente armado conformado por distintos países, ¿no? Es decir, es un solo ejército que entra a defender a los países que están dentro de esa organización, que están dentro de ese grupo que pertenece a la OTAN. O sea que hay muchos países que tienen un solo ejército. O sea que ahí podemos ver un prototipo de lo que sería un ejército global, una policía global, un solo frente armado que protegería ese nuevo orden mundial. Pero también está el tema de la fe, el tema religioso. Recuerden que son los poderes que controlan el mundo: economía, política, militarismo y religión. Entonces, en el tema religioso también debe haber una sola religión. El nuevo orden mundial busca, entre comillas, unir, acabar las divisiones, acabar las fronteras, el mundo perfecto, ¿no? El paraíso en la tierra, que es el discurso que traerá el anticristo, porque él es el que va a promover y hacer posible todo esto. Todo esto que parece imposible hoy en día, uno diría, bueno, ¿y cómo se van a unir los religiosos con tanta división? Esto es imposible. ¿Cómo se van a unir los ejércitos? ¿Cómo se van a acabar las fronteras? ¿Cómo se van a acabar las distintas monedas? Eso parece imposible. Pero hay un personaje que lo hará posible, y es el líder del nuevo orden mundial. Y en un marco de tercera guerra, donde el mundo debe reinventarse en la posguerra, es el escenario perfecto para implementar de manera definitiva todo esto. Ellos tienen un plan trazado y lo van a ir ejecutando poco a poco, pero han venido también dando pasos agigantados, y por momentos esto se acelera. Y en el tema religioso vienen trabajando. Entonces las religiones se van a unificar en una sola fe. Y esa fe tendrá de todo, ¿no? Tendrá contentos a todos: el que cree en imágenes, el que cree en extraterrestres, el que cree en Mesías. Bueno, toda la fe se unificará para que en el mundo, en ese marco de un orden mundial, exista una única religión. Y la profecía, por supuesto, habló de esto. Me estoy refiriendo a la profecía de los 9 tiempos, que anunció lo siguiente. Voy a colocarla por acá. En la profecía de los 9 tiempos nos dice en este apartado: esto es el octavo tiempo, una vez pasa la tercera guerra mundial, lo más fuerte de la tercera guerra mundial. Recuerden que el octavo tiempo es guerra. Entonces dice: la humanidad está perpleja, la gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer. Es en realidad el mensaje esperado, es el apaciguador y allanador del camino. Los de antigua estirpe cuidan ahora el rebaño. Están en varias partes, son los señores de la paz y la sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Entonces, mientras que el mensaje de la verdad llega al planeta Tierra y es difundido como esperanza en ese tiempo de dolor y sufrimiento posterior a una tercera guerra mundial, el programa oscuro no se queda quieto. Y así como por un lado se difunde este mensaje de la verdad para impulsar a la humanidad, ellos arrancan con su nueva religión y filosofía para engañar nuevamente a la humanidad. Y dice: y contrariamente al mensaje de la verdad, una nueva filosofía invadirá el mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos. Por muchos será aceptada. Esta es la religión global. Por amenazas del carnicero, este es el falso líder, el anticristo, otros la aceptarán. ¿Y cuáles son las amenazas? Pues la religión del miedo. Si no crees en esta religión, te vas para el infierno, te vas a morir. Imagínense la gente en ese momento de desesperanza y dolor. Pues ¿qué más podemos hacer, no? Hay que aceptar, porque poca es la esperanza que queda para muchos. La nueva iglesia, religión sustentada en el poder secular, terminará por sucumbir, por supuesto.
En tanto, la Tierra se corre por dentro. Bueno, ahí es cuando ya empieza el proceso del movimiento fuerte de los elementos. ¿Qué nos dice aquí la profecía? Por un lado, el mensaje de la verdad será difundido en ese momento. Y algunos lo escucharán, pero la mayoría no. Como dice arriba, la humanidad está perpleja por todo lo que está ocurriendo o lo que ocurrirá en ese momento y ya no quieren creer porque han caído tanto en el engaño que cualquier cosa nueva, información nueva que llegue, pues la gente estará aburrida de tantas promesas, de tantas informaciones que dicen traer un beneficio y no ha sido así. Entonces es entendible esa postura. Pero a su vez, en esa situación surge la nueva religión del nuevo orden mundial. Y esa no va a ser amable, esa va a instaurarse a punta de miedo y de amenazas de ese falso líder. Muchos la aceptarán por su misma fe y creencia y otros lo harán por temor, porque no tienen mucho más que hacer. Y esa nueva religión global estará fundada en la adoración, por supuesto, al falso Dios de la tierra. Eso está muy claro porque todas las religiones que han existido en este mundo adoran y siempre han adorado a falsos dioses, que son los seres caídos que desde la antigüedad generaron cultos y adoración alrededor de ellos. Y ese es el plan, esa es la estrategia de primero crear muchas religiones para dividir a la humanidad. Nos hemos matado históricamente por defender esas creencias, esa fe. Y luego, como estrategia de ellos mismos, luego de haber creado este problema de división, ellos traen la solución. ¿Y cuál es la solución? Acabar todas las religiones y unificar todo en una sola. Y ahí vamos a creer que el personaje que haga esto es un salvador, porque acabó la guerra religiosa, acabó la división religiosa y traerá una nueva religión que sí es apta para todos. ¿Cómo vamos a ver a ese personaje? Pues como un gran líder, como un salvador, como una persona que trajo unas propuestas que resolvieron muchas cosas en este mundo y la gran mayoría de la humanidad irá en pos de él. Y miren, ya los líderes religiosos se vienen moviendo fuertemente para poder establecer todo esto. Esta reunión de Egipto está patrocinada o fue patrocinada por la ONU y esto está dirigido hacia la Agenda 2030. La Agenda 2030, con su falsa imagen de proteger al planeta del cambio climático, lo que viene haciendo es creando la plataforma del nuevo orden mundial y el anticristo. Con su progresismo, con sus monedas digitales, con sus ejércitos y con la nueva religión global que ya se viene fraguando ante la mirada ciega de gran parte de la humanidad. En el monte Sinaí se reunieron simbólicamente, el lugar donde uno de los falsos dioses descendió para elegir un pueblo. Y ese pueblo es el que hoy controla el mundo. Y de ese pueblo que eligió, de ese linaje y sangre, que saldrá el líder mundial. Entonces vemos cómo han establecido su estratagema de control. Y estas diversas religiones que parecerían no tener ninguna relación con ese Dios del monte Sinaí, se reúnen allí. Es decir, que en el fondo nos estamos dando cuenta que todas las religiones adoran a los mismos seres caídos. Porque yo les digo una cosa, si el budismo, si las religiones hindúes no tuvieran ningún tipo de relación con el Dios del Sinaí, ¿por qué se interesan en unirse? ¿Por qué van allá a reunirse al monte Sinaí? ¿Acaso los dioses de estas religiones también llegaron a ese monte y entregaron mandamientos? Por supuesto que no. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en el fondo todas trabajan para lo mismo. ¿Y cuál es ese objetivo? Traer el Mesías Salvador. Traer el líder del programa oscuro, el que encarnará todo ese programa oscuro para controlar y dominar a la humanidad terrestre. Ese es su plan. Hay que estar muy pendientes de todas estas reuniones y estos movimientos porque son significativos. Estos son los pasos que la agenda global va dando para establecer y concretar todos los objetivos que tiene. La Agenda 2030 está diseñada hasta el 2030. Estamos ya a punto de entrar al 2023. Faltan 7 años donde debemos estar muy pendientes de cada noticia, cada movimiento que ellos van a ir dando para lograr esos 17 objetivos y el número 18, que es coronar a su rey. Ese es su propósito final. Y para ello vienen trabajando para entregarle el mundo a este personaje. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios.
qué opinan acerca de todo esto que viene ocurriendo en el mundo religioso. Y aquí, para finalizar, vamos a ver los 10 mandamientos que se han publicado por algunos medios o algunas páginas de internet acerca de este tema. La pregunta es, ¿será que estos serían los 10 mandamientos realmente o los que se establecieron aún no se han publicado? Supuestamente son para el tema del cambio climático. Aquí dice, el primero es, somos los administradores de este mundo. El segundo es, la creación manifiesta la divinidad. 3, todo en la vida está interconectado. 4, no hagas daño. 5, cuida el mañana. 6, elévate por encima del ego por nuestro mundo. 7, cambiar nuestro clima interior. 8, arrepentirse y volver. 9, cada acción importa. Y 10, usar la mente con un corazón abierto. Esos serían supuestamente los 10 mandamientos. Yo estuve buscando en varias páginas y en varias aparecen distintos. Entonces esto me hace dudar de que puedan ser los verdaderos. Yo lo que creo es que todavía no se han publicado. Los han venido trabajando, o si ya los establecieron todavía no los han dado a conocer. Si alguno de ustedes ya tiene la información de cuáles exactamente son, le agradecería que, bueno, lo pudiera compartir a través de mi correo electrónico, y por supuesto estaremos haciendo otro video analizando los 10 mandamientos, de no llegar por supuesto a hacer estos, que vuelvo y repito, yo lo dudo, porque vi varias fuentes y habían distintos, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que posiblemente todavía no estén publicados. Así que bueno, aquí está el tema. Esta información es muy interesante para tenerla en cuenta. Estaré leyendo sus opiniones acerca de esto que viene ocurriendo en el mundo religioso, pero que al final nos afecta a todos. Espero que este video les haya gustado, nos haya dejado una reflexión sobre todo aquello que va a venir en todo el tema de la fe en el mundo religioso, cómo estas religiones también se unen a traer el anticristo, el nuevo orden mundial. Impresionante cómo vienen trabajando. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción a este canal y compartir esta información para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.